Mi prometido, Mateo, con quien llevaba años comprometida, me abandonó en el campo para que me valiera por mí misma por el bien de su amiga de la infancia. 4 años después, llegó a buscarme acompañado de su amiga de la infancia. Dijo, han pasado 4 años, me imagino que ya aprendiste tu lección, lo hice por tu bien. Si no cambias tu carácter, nunca podrás ser la esposa de la familia Chan. Todos pensaron que iba a llorar, quejarme por los 3 años de sufrimiento y añoranza, aferrándome a él. Pero solo sonreí con calma. Lo siento, señor Chan, pero yo ya me casé, imposible, tú eres mi prometida. Capítulo 1. Era una tarde cálida de otoño cuando todo cambió. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de naranja el cielo sobre la ciudad. La suave brisa movía las hojas secas en el campo, creando una atmósfera tranquila, casi como si la naturaleza estuviera ignorando el caos que se desarrollaba a mis pies. Me encontraba allí, en medio de la nada, junto a Mateo. Había sido una de esas escapadas que él organizaba para pasar tiempo juntos, a pesar de que su mirada siempre parecía perdida en el horizonte, como si su mente estuviera en otro lugar. Nos encontrábamos en el campo, en una propiedad de su familia. Aquella finca, llena de jardines y árboles frutales, solía ser nuestro lugar de paz, un refugio de los compromisos sociales y las expectativas familiares. Sin embargo, esa tarde no fue como las demás. Mateo estaba distante. Durante semanas, me había sentido extraña, como si una sombra se interpusiera entre nosotros. Algo en su actitud había cambiado, algo que no me atrevía a identificar. A veces, cuando miraba su rostro, lo veía ausente, como si ya no estuviera allí conmigo, como si ya me hubiese dejado atrás, aunque su cuerpo estuviera presente. Valeria, dijo finalmente, con una voz vacía, como si no fuera él el hombre que había estado a mi lado durante tantos años, hay algo que necesito decirte. Mi corazón dio un vuelco, y aunque intenté mantener la calma, un nudo se formó en mi garganta. Pensé que tal vez solo era un malentendido, algo que podría arreglarse. Pero sus palabras siguientes me dejaron sin aliento. No puedo seguir contigo. Te he estado esperando a ti durante años, pero ahora me doy cuenta de que no eres la persona que necesito. Lo que estoy buscando está en otro lugar, en otra persona. El aire se me fue de los pulmones. Estaba congelada, sin poder reaccionar. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué había hecho mal? Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Qué estás diciendo, Mateo? Logré preguntar, aunque mi voz sonó temblorosa. Mi cabeza daba vueltas, como si no pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Lo hago por tu bien, Valeria. Si no cambias, si sigues siendo esta persona que depende de los demás, nunca podrás ser la esposa de la familia Chan. Yo te quiero, pero no de la manera en que tú necesitas ser amada. Mi vida está tomando otro rumbo, y no puedo seguir esperando a que entiendas eso. La presión en mi pecho aumentó. No entendía qué estaba pasando, por qué él me decía esas cosas después de años de promesas, después de todo lo que habíamos compartido. Estaba confundida, dolida y, sobre todo, llena de rabia, una rabia que no entendía. Mateo, ¿me estás dejando? ¿Por una amiga de la infancia? ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos? Él no respondió de inmediato. En su lugar, su rostro se endureció. Vi cómo sus ojos se nublaban con algo que no era tristeza, sino simplemente el desdén de alguien que ya había tomado una decisión y no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Y entonces, las palabras que más me dolieron salieron de su boca. Sí, lo estoy haciendo. Porque, como te dije, lo hago por ti. Necesitas aprender a ser independiente. Quizá algún día puedas entender que esto es lo mejor para los dos. No te preocupes, Valeria, te voy a dejar los recursos para que te valgas por ti misma. Aquí tienes todo lo que necesitas. Solo así podrás ser fuerte, podrás ser alguien capaz de estar a la altura de lo que la familia espera de ti. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me obligué a no llorar. Sabía que si caía en la desesperación, nunca podría salir de esa situación. Lo miré por última vez, notando cómo sus palabras calaban en lo más profundo de mi ser. No entiendo, Mateo, dije finalmente, mi voz temblando. No entiendo por qué me haces esto. Él suspiró, giró sobre sus talones y, sin decir una palabra más, se alejó hacia su coche. Lo vi alejarse, su figura desvaneciéndose en el horizonte, mientras una sensación de vacío me invadía. El hombre con el que me había comprometido, el hombre que había estado a mi lado durante toda mi juventud, me abandonaba sin más, sin explicación, solo con la excusa de que debía aprender a ser diferente.
Me quedé allí, sola en medio del campo, viendo cómo la última luz del día se desvanecía. No sabía cuánto tiempo pasé mirando el vacío, el sol ya había desaparecido por completo, y el frío de la noche comenzaba a instalarse en mis huesos. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero a la vez, algo despertó. No lloré. No grité. Solo me quedé allí, enfrentando mi realidad, el dolor del abandono que sentía en mi corazón. Sabía que la vida no me daría otra oportunidad para volver a ser quien había sido. Esta vez, iba a ser diferente. Me levantaría. No importaba cuánto me doliera en ese momento, me reconstruiría, me haría más fuerte. No iba a depender de nadie, ni de Mateo ni de nadie más. Aprendería a caminar por mi cuenta, aunque significara perder todo lo que había creído que necesitaba. Y así comenzó mi verdadero viaje, uno que no tenía nada que ver con la promesa rota de Mateo, sino con la promesa que me haría a mí misma, la promesa de no rendirme y de encontrar mi propia felicidad. Capítulo 2. El tiempo transcurrió de manera extraña, como si todo se hubiera detenido en el momento en que Mateo se marchó. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión, soledad y una abrumadora sensación de vacío. Durante los primeros días, pasaba horas en mi habitación, mirando por la ventana, preguntándome qué había salido mal, por qué él me había dejado de esa manera. El dolor de la traición era insoportable, pero el amor propio comenzó a crecer en mi interior, aun cuando no quería aceptarlo. Al principio, todo era dolor. Nada parecía tener sentido. Pero pronto, la desorientación dio paso a la determinación. Me di cuenta de que no podía seguir atrapada en ese sufrimiento, no podía quedarme en ese lugar esperando que Mateo regresara. Si algo había aprendido de esta experiencia era que no podía depender de nadie más para ser feliz, ni siquiera de un hombre que me había prometido ser mi compañero. La vida en la finca comenzó a ser más soportable. Aunque la casa estaba llena de recuerdos de lo que había sido, sentí que cada día me alejaba un poco más del pasado. Empecé a llenar mi tiempo con actividades que antes había dejado de lado. Mi amor por la pintura, por la lectura, por aprender nuevas habilidades, todo eso comenzó a llenar los espacios vacíos que Mateo había dejado atrás. Una mañana, después de una noche particularmente difícil, decidí que era hora de hacer algo por mí misma. Mi primer paso fue contactar con una amiga cercana, Laura, que había sido una de las pocas personas que me apoyó en el momento del abandono. Ella era dueña de una galería de arte en la ciudad, y siempre había admirado mi talento como pintora. Laura me animó a presentar algunas de mis obras para una exposición que estaba organizando, y aunque dudaba de mi habilidad para retomar mi vida artística, acepté. Los primeros días en la galería fueron extraños. Me sentía fuera de lugar, como si el mundo fuera demasiado grande y yo no tuviera la capacidad de encajar en él. Pero poco a poco, fui recibiendo elogios por mi trabajo. Algo despertó dentro de mí, como si la pasión que había guardado durante tanto tiempo estuviera aflorando nuevamente. A través de la pintura, empecé a liberar mis emociones, a canalizar mi dolor en cada trazo, en cada color. Lo que había sido una forma de escape en el pasado, ahora se convirtió en mi refugio y en mi sanación. Durante esos días, también comencé a hacer nuevos amigos, gente que no me conocía del pasado, que no me veía como la prometida de Mateo Chan, sino como Valeria, una mujer que luchaba por su lugar en el mundo. Esa sensación de ser vista por lo que realmente era, sin las etiquetas de la familia ni la influencia de su apellido, me dio fuerzas para seguir adelante. Y así pasaron los meses. Con el tiempo, la vida en la finca se fue volviendo más llevadera. Mi tiempo lo invertía en mis proyectos personales, en la galería de arte y en pequeños detalles que antes había ignorado, como aprender a cocinar, a hacer jardinería, a cuidar de mí misma de una manera que no había experimentado en años. Mi vida comenzó a tomar un giro inesperado, sentía que estaba redescubriéndome a mí misma, la mujer que había quedado sepultada bajo las expectativas ajenas. Pero no todo era perfecto. A pesar de todo lo que estaba logrando, la sombra de Mateo seguía rondando en mis pensamientos. No podía evitar preguntarme si él me había dejado atrás porque realmente pensaba que no era suficiente o si había algo más, algo que no entendía. La herida seguía abierta, pero de alguna manera, sentía que había comenzado a sanarse. Un día, mientras caminaba por la ciudad, algo inusual ocurrió. Estaba entrando a una librería cuando me encontré con alguien que no esperaba ver. Andrés, el dueño de una importante empresa de tecnología, me reconoció al instante. Habíamos coincidido varias veces en eventos sociales, pero nunca habíamos hablado más allá de saludarnos superficialmente. Valeria, ¿qué tal? Me dijo con una sonrisa franca. ¿Cómo has estado?
Lo miré sorprendida, pero respondí con una sonrisa forzada. Hola, Andrés. Bien, gracias. ¿Y tú? Andrés me miró de arriba abajo, notando el cambio en mí. Durante los años que había conocido a Mateo, había estado rodeada de gente que solo me veía como la prometida de un hombre adinerado, pero Andrés no tenía esa imagen de mí. Al parecer, él solo me veía como Valeria, la mujer que había sobrevivido a un gran golpe y seguía adelante. Parece que estás mucho mejor, comentó Andrés. No te había visto en un tiempo. ¿Todo bien? Me sentí un poco incómoda, pero la conversación comenzó a fluir. Había algo en Andrés que me hacía sentir cómoda, como si estuviera hablando con un viejo amigo. Y así, en medio de esa charla, comenzó a surgir una amistad inesperada. Andrés era un hombre diferente. No tenía el aire arrogante de muchos de los hombres que había conocido a lo largo de mi vida. No se trataba de dinero ni de estatus con él. Me veía por quien era, no por lo que representaba. Y a pesar de todo lo que había sucedido con Mateo, algo en su presencia me hizo sentir que, quizás, las cosas podrían mejorar. Poco a poco, Andrés se fue convirtiendo en una figura constante en mi vida. No era algo que buscara conscientemente, pero su apoyo y su compañía me dieron fuerzas para seguir adelante. A veces, solo necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que me entendiera sin juzgarme, y él fue esa persona. Pero, en mi corazón, aún llevaba la cicatriz de lo que había vivido con Mateo. La pregunta de si había hecho bien al dejarlo atrás seguía rondando mi mente, aunque mi intuición me decía que había tomado la decisión correcta. Aún así, no sabía si algún día sería capaz de amar a alguien de nuevo o si estaría condenada a vivir con el miedo de sufrir nuevamente. El tiempo, sin embargo, me enseñó que las respuestas nunca llegan cuando uno las espera, sino cuando uno deja de buscar y simplemente vive. Capítulo 3. Habían pasado ya varios meses desde que mi vida había dado un giro inesperado. El dolor de la partida de Mateo, aunque persistente, ya no era tan fuerte. Había aprendido a vivir sin él, a seguir adelante con mis propios sueños y proyectos. Pero, como era de esperarse, el destino tenía otros planes. Nada se queda en el olvido por completo. Un lunes por la mañana, mientras me preparaba para una reunión en la galería, el sonido del timbre de la puerta me interrumpió. Miré por la ventana y vi un coche lujoso estacionado frente a mi casa. No reconocí el vehículo, pero algo en mi interior me decía que no era una simple coincidencia. Fui a abrir la puerta, y ahí estaba, Mateo. Él había regresado después de tanto tiempo, y aunque su rostro estaba menos familiar, sus ojos aún me transmitían la misma sensación de familiaridad y dolor. Mi corazón dio un salto, y por un momento, me quedé paralizada. La imagen de su rostro, la voz que había estado tan presente en mi vida, todo regresó de golpe. Valeria, dijo con una voz más suave de lo que recordaba. Yo solo lo miraba, sin saber qué decir. A pesar de todo el tiempo que había pasado, algo en mi interior aún lo reconocía, lo sentía cercano, y por un momento me encontré dudando, como si la puerta entre nuestro pasado y presente estuviera a punto de abrirse de nuevo. ¿Qué haces aquí?, pregunté, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba ligeramente. Mateo suspiró, como si hubiera estado esperando este momento por mucho tiempo, y me miró con una mezcla de nostalgia y algo más, algo que no supe identificar. Vine a verte, Valeria. Necesito hablar contigo. Sus palabras no me sorprendieron, pero sí me sacudieron. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que no venía a buscar una reconciliación, sino algo mucho más complejo. Intenté mantener mi compostura, recordando todo lo que había vivido en estos últimos meses. Mi corazón seguía latiendo rápido, pero la determinación que había ganado con el tiempo se mantenía firme en mi pecho. A pesar de que su presencia me desestabilizaba, no podía darme el lujo de retroceder. ¿De qué quieres hablar?, pregunté, con una mezcla de indiferencia y curiosidad. Mateo se mordió el labio inferior, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. El silencio entre nosotros se hizo pesado. Lo hice mal, Valeria, dijo finalmente. Lo sé. No debía haberte dejado sola. No debía haberte dejado creer que te abandonaba porque no era suficiente. Pero, todo eso lo hice por tu bien. Pensé que si te dejaba ir, aprenderías a ser más fuerte. Pensé que así podrías ser la mujer que la familia Chan espera. Mis manos se cerraron en un puño. ¿Cómo podía decirme eso ahora? Después de todo el dolor,
después de haberme dejado sola en un momento tan vulnerable, ahora venía a justificar su abandono con excusas vacías. Mateo, no necesito tus explicaciones. No necesito que vengas a decirme que lo hiciste por mi bien. Nadie tiene el derecho de decidir por mí lo que es mejor para mi vida. Yo soy la única responsable de mi felicidad, y tú no eres parte de esa historia. Hablé con firmeza, aunque mi corazón aún latía rápido. Sabía que este encuentro era necesario, pero no por la razón que él pensaba. Mateo parecía querer decir algo más, pero me interrumpí antes de que pudiera seguir. Si viniste aquí para buscar alguna clase de redención, olvídalo. Ya no soy la misma de antes. Lo miré directamente a los ojos, asegurándome de que comprendiera cada palabra. Ya no soy la mujer que creías que podías manipular a tu antojo. No soy una chica que necesita que un hombre le diga qué hacer para tener valor. Y mucho menos soy una mujer dispuesta a regresar a una relación que me destruyó. Él se quedó en silencio, como si mis palabras lo hubieran golpeado con más fuerza de lo que había esperado. En su rostro se reflejaba una mezcla de frustración y arrepentimiento, pero no veía en sus ojos la sinceridad que esperaba. Era claro que aún pensaba que podía hacer que las cosas volvieran a ser como antes. Pero yo ya no era la misma Valeria. Te lo debo todo, Valeria. Te abandoné, lo sé. Pero lo hice porque creí que tú también lo necesitabas, que esta era la forma de que crecieras. He cambiado, y estoy aquí para que volvamos a empezar, para que podamos tener la vida que siempre soñamos. Reí amargamente. ¿De verdad creía que podía convencerme con esas palabras? ¿De verdad pensaba que iba a olvidarlo todo y regresar a sus brazos solo porque me decía lo que pensaba que quería oír? Mateo, hace años que ese sueño se desvaneció. El que tú quieras volver no tiene nada que ver conmigo. Mi voz estaba cargada de determinación. He crecido, he aprendido a ser feliz sin tu aprobación. Si crees que todavía puedes volver a encajar en mi vida, lo siento, pero ya no hay espacio para ti. Y no es por rencor. Es porque lo que busco ya no tiene nada que ver con lo que tú representas. Su rostro palideció un poco, y la expresión en sus ojos se volvió más sombría. Se quedó callado por unos segundos, como si estuviera procesando lo que acababa de decirle. Entonces, ¿qué? Preguntó, la frustración claramente visible en su tono. ¿Ya me olvidaste? ¿Todo lo que fuimos ya no tiene importancia? Mi respiración se hizo más profunda. Estaba cansada de hablar del pasado, de discutir sobre algo que ya no existía. Me acerqué a él, mirándolo fijamente a los ojos. Lo que fuimos ya no tiene importancia. Porque lo que quiero ahora es mi vida, y esa no incluye a un hombre que no tiene la suficiente valentía para quedarse cuando más lo necesitaba. Con esas palabras, me di la vuelta y cerré la puerta, dejando a Mateo de pie en la entrada. Mi corazón latía con fuerza, pero mi decisión estaba tomada. Ya no era la mujer que necesitaba a Mateo para ser feliz. Ahora, la mujer que estaba frente a él era alguien que había aprendido a ser independiente y que no estaba dispuesta a retroceder. Capítulo 4. El encuentro con Mateo me dejó con una mezcla de emociones que no estaba preparada para enfrentar. Aunque intenté enfocarme en mi trabajo, su rostro seguía apareciendo en mi mente, junto con todas las palabras que me había dicho. Pero no podía permitirme flaquear. Ya no. Esa noche, decidí salir a despejar mi mente. Elegí un restaurante tranquilo y pedí una copa de vino mientras repasaba mentalmente los próximos proyectos de la galería. Justo cuando comenzaba a relajarme, una voz grave y familiar me sacó de mis pensamientos. Espero no estar interrumpiendo tu momento de tranquilidad. Levanté la vista y me encontré con Alejandro. Vestía un impecable traje azul oscuro, su presencia irradiaba confianza y poder. No podía negar que su simple presencia bastaba para atraer la atención de todos en el lugar. Alejandro, dije con una sonrisa de sorpresa. No esperaba verte aquí. Él sonrió y se sentó frente a mí sin siquiera pedir permiso. Sabía que su presencia nunca era casualidad. Me enteré de que tu antiguo prometido volvió, dijo, y aunque su tono era neutral, sus ojos reflejaban un destello de interés. ¿Está intentando recuperarte? Suspiré, sin saber bien cómo responderle. Según él, nunca debimos separarnos. Cree que todo fue por mi bien. Hice una pausa y rodé los ojos. Pero ya no soy la misma persona de antes. Alejandro apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos, observándome detenidamente. Eso es lo que me gusta de ti, dijo con una leve sonrisa. Eres fuerte, decidida. No dejas que nadie te manipule.
Sentí que mis mejillas se calentaban ligeramente, pero me obligué a mantener la compostura. Gracias, supongo. Se hizo un breve silencio entre nosotros. Alejandro tomó un sorbo de su copa de vino y luego me miró con una expresión seria. Tengo una propuesta para ti, dijo de pronto. Fruncí el ceño, curiosa. ¿De qué se trata? Alejandro dejó su copa sobre la mesa y me miró fijamente a los ojos. Quiero que seas mi esposa. Mis ojos se abrieron de par en par. Por un momento, pensé que había escuchado mal. ¿Qué? Él sonrió levemente, disfrutando mi sorpresa. Sé que suena repentino, pero escúchame. Mateo regresó porque cree que todavía eres suya. Si ve que estás con alguien más, especialmente conmigo, entenderá que ya no tiene cabida en tu vida. Además, se inclinó un poco hacia mí. Necesito una esposa para mi próximo proyecto de negocios. Una mujer inteligente, fuerte, con la que pueda asistir a eventos y que me ayude a fortalecer mis lazos empresariales. Me quedé sin palabras. Nunca había considerado algo así, y mucho menos con alguien como Alejandro. Sabía que era un hombre de negocios implacable, pero jamás imaginé que me haría una propuesta tan directa. ¿Por qué yo? Pregunté, recuperándome del impacto. Él sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Porque eres la única mujer que conozco que no se doblega ante nadie. Y porque me gustas, Valeria. Mucho más de lo que crees. Mi corazón se aceleró. No esperaba esa última confesión. Alejandro no era un hombre que hablara sin pensar, así que sabía que sus palabras eran sinceras. Esto es una locura, murmuré, apartando la mirada. Casarnos solo para demostrarle algo a Mateo y para ayudar a tu empresa. Podría ser más que eso, interrumpió, tomando mi mano entre las suyas. Pruébalo, Valeria. Dame una oportunidad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Su tacto era cálido y seguro, y por un instante, imaginé cómo sería compartir mi vida con él. Alejandro era el tipo de hombre que Mateo nunca podría ser. Un hombre que me veía como su igual, no como una carga o una responsabilidad. Quizás, solo quizás, esta locura podía ser el nuevo comienzo que necesitaba. Capítulo 5. Las palabras de Alejandro seguían resonando en mi mente incluso después de que nos despidiéramos aquella noche. Su propuesta era tan inesperada como tentadora. No solo me ofrecía una manera de cerrar definitivamente mi pasado con Mateo, sino también la posibilidad de construir algo nuevo con alguien que, de alguna manera, había demostrado ser diferente a todos los hombres que conocía. Pero casarme con él era una decisión demasiado grande para tomarla a la ligera. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de que mi vida estaba a punto de cambiar radicalmente. Me dirigí a la galería con la intención de distraerme con el trabajo, pero apenas puse un pie en la oficina, mis pensamientos volvieron a Alejandro y su propuesta. Valeria, tienes visita, dijo Julia, mi asistente, asomando la cabeza por la puerta. Fruncí el ceño. No esperaba a nadie. Pero cuando la figura de Mateo cruzó el umbral, sentí un escalofrío de incomodidad recorrerme la espalda. Valeria, tenemos que hablar, dijo con su tono condescendiente de siempre. Me crucé de brazos, manteniendo mi postura firme. No tenemos nada de qué hablar, Mateo. Lo que sea que viniste a decirme, ahórratelo. Él suspiró, como si realmente creyera que estaba en su derecho de estar allí. Sé que estás molesta, pero hice lo que era mejor para ti en su momento, insistió, con esa falsa dulzura que tanto detestaba. ¿Lo que era mejor para mí? Repetí con ironía. Me abandonaste a mi suerte y ahora vienes con la cara dura a decir que lo hiciste por mi bien. Quiero que volvamos a intentarlo, declaró de pronto. Podemos empezar de nuevo, olvidar lo que pasó y seguir adelante juntos. Contuve una carcajada. ¿De verdad crees que después de todo lo que hiciste, simplemente voy a olvidar y seguir adelante contigo como si nada? El rostro de Mateo se tensó. No estaba acostumbrado a que le llevaran la contraria. Valeria, no seas irracional, dijo con exasperación. Sé que aún me quieres. Antes de que pudiera responder, otra voz se hizo presente en la habitación. No creo que eso sea cierto. Alejandro entró con su elegancia habitual, irradiando una autoridad que hizo que Mateo frunciera el ceño. Se acercó a mí y, para mi sorpresa, tomó mi mano con suavidad antes de mirarme con una sonrisa segura. Espero no interrumpir nada importante, dijo, aunque su tono dejaba claro que sabía exactamente lo que estaba ocurriendo.
Mateo lo miró con desconfianza y luego volvió a dirigirse a mí. ¿Quién es él? Antes de que pudiera responder, Alejandro decidió hacerlo por mí. Soy su prometido. El impacto de sus palabras fue inmediato. Mateo abrió los ojos con incredulidad y luego soltó una risa sarcástica. Eso es imposible. Valeria es mía. Siempre lo ha sido. Alejandro apretó ligeramente mi mano y habló con calma, pero con una firmeza que dejó a Mateo sin palabras. Creo que es momento de que aceptes la realidad, Mateo. Valeria ha seguido adelante. Te sugiero que hagas lo mismo. Mateo me miró como si esperara que lo desmintiera, pero yo no lo hice. En lugar de eso, tomé aire y, con una sonrisa tranquila, asentí. Es verdad, Mateo. Ya no soy la mujer que dejaste atrás. Su expresión se ensombreció y, sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió de la galería. Cuando finalmente nos quedamos solos, miré a Alejandro con una mezcla de gratitud y sorpresa. No tenías que hacer eso, le dije. Él sonrió, alzando una ceja. ¿Y dejar que ese imbécil siguiera creyendo que podía manipularte? Ni hablar. Suspiré, sintiéndome extrañamente ligera. Entonces, ¿qué decides? Preguntó Alejandro, con su mirada clavada en la mía. ¿Quieres casarte conmigo? Lo miré por un largo momento. Sabía que esta decisión cambiaría mi vida para siempre. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentía lista para hacerlo. Capítulo 6. Después de la inesperada confrontación con Mateo, mi mente estaba en completo caos. Alejandro me había defendido con una firmeza que jamás imaginé, pero su pregunta seguía latiendo en mi mente. ¿Quería casarme con él? Pasé la noche en vela, repasando cada opción, cada posibilidad. No podía ignorar el hecho de que Alejandro había sido un pilar de apoyo desde mi regreso. Su propuesta, aunque repentina, no se sentía forzada ni interesada. Me ofrecía un nuevo comienzo, una oportunidad de cerrar el pasado de una vez por todas. A la mañana siguiente, lo cité en un café tranquilo del centro. Cuando llegó, su expresión era serena, como si ya conociera mi respuesta. Gracias por venir, dije, removiendo mi café. Siempre, respondió él, con su tono calmado de siempre. Tomé aire profundamente antes de hablar. Acepto casarme contigo. Sus ojos brillaron con una emoción contenida, pero en lugar de celebrarlo de inmediato, me estudió en silencio, como si quisiera asegurarse de que realmente lo decía en serio. No quiero que sientas que estás tomando esta decisión solo por Mateo, dijo finalmente. Quiero que lo hagas porque realmente lo deseas. Lo sé, afirmé. Y lo deseo. No solo para cerrar mi pasado, sino porque creo que podemos construir algo juntos. Alejandro asintió con una sonrisa y tomó mi mano. No te arrepentirás, Valeria. La noticia de nuestro compromiso se esparció rápidamente. Julia, mi asistente, casi se atragantó con su café cuando se lo conté. Te vas a casar con Alejandro Rivas, exclamó. El hombre más codiciado de la ciudad. ¿Cómo pasó esto? Sonreí, sin saber exactamente cómo explicarlo. Digamos que fue una serie de eventos inesperados. Pero no todos tomaron la noticia con la misma alegría. Mateo apareció en mi oficina 2 días después, con el rostro crispado por la ira. Dime que es una mentira, exigió, cerrando la puerta tras él. Dime que solo lo haces para molestarme. Lo miré con calma. No tengo que explicarte nada. Pero sí, es verdad. Alejandro y yo nos casaremos. Mateo soltó una risa amarga. Ese tipo solo juega contigo. No lo amas. Me crucé de brazos. ¿Y tú me amabas cuando me dejaste atrás? Le devolví la pregunta. ¿Cuándo me humillaste por tu amiga de la infancia? ¿Cuándo decidiste que no valía la pena luchar por mí? Su mandíbula se tensó. Era diferente. Yo solo quería que maduraras. Lo hice, afirmé con firmeza. Y por eso, ahora sé que no te necesito en mi vida. Mateo me miró como si no me reconociera, como si la mujer que tenía enfrente no fuera la misma que él había abandonado años atrás. Y tal vez, en cierto modo, tenía razón. Vete, Mateo, dije con suavidad, pero con determinación. Lo que tuvimos ya no existe. Él vaciló un momento antes de salir de mi oficina, dejando tras de sí un silencio definitivo. Un silencio que me dio la certeza de que, por primera vez en años, estaba tomando el control de mi vida. Capítulo 7.
la decisión estaba tomada. Alejandro y yo nos casaríamos, y aunque todo había sucedido de manera inesperada, sentía una extraña calma en mi interior. Por primera vez, estaba tomando las riendas de mi vida sin que el pasado dictara mis acciones. El anuncio oficial se realizó en un evento benéfico organizado por la empresa de Alejandro. La élite de la ciudad estaba presente, junto con periodistas y fotógrafos ansiosos por capturar cualquier primicia. Alejandro y yo llegamos juntos, tomados de la mano, y el murmullo entre los asistentes no tardó en surgir. ¿Es cierto que están comprometidos?, preguntó uno de los reporteros cuando nos acercamos a la alfombra roja. Alejandro sonrió con confianza antes de responder. Así es. Valeria y yo nos casaremos muy pronto. Las cámaras parpadearon con rapidez, y los murmullos se intensificaron. Algunas personas se acercaron a felicitarnos, mientras que otras nos miraban con incredulidad. Sabía que, en particular, una persona no recibiría bien la noticia. Y no me equivoqué. Entre la multitud, vi a Mateo acompañado de su amiga de la infancia, Clara. Su expresión era una mezcla de furia y sorpresa. No pasó mucho tiempo antes de que se acercara con pasos firmes. ¿Esto es una broma?, espetó, ignorando las miradas curiosas que nos rodeaban. Alejandro no se inmutó. No lo es. Valeria y yo estamos comprometidos. Mateo soltó una risa sarcástica y me miró fijamente. No puedes estar hablando en serio, Valeria. ¿De verdad piensas casarte con él? Lo miré sin titubear. Sí, Mateo. Y nada de lo que digas cambiará mi decisión. Su expresión se tornó sombría. Clara intentó jalarlo del brazo, incómoda por la escena que estaba causando, pero él se zafó con brusquedad. Esto no ha terminado, dijo en voz baja antes de alejarse. Alejandro apretó mi mano con suavidad y me susurró al oído. No dejes que te afecte. Él ya no tiene poder sobre ti. Respiré hondo y asentí. Tenía razón. Mateo formaba parte de mi pasado, y ahora mi futuro estaba con Alejandro. Más tarde, cuando la velada llegó a su fin, nos retiramos juntos. En el auto, Alejandro me miró con una sonrisa. Lo manejaste bien. Gracias, respondí, aunque aún podía sentir la tensión en mi cuerpo. ¿Estás segura de esto?, preguntó con sinceridad. Aún puedes dar marcha atrás si lo deseas. Lo miré y, con una sonrisa decidida, respondí, nunca he estado más segura de algo en mi vida. Alejandro tomó mi mano y la besó con ternura. Sabía que todavía quedaban desafíos por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía lista para enfrentarlos. Capítulo 8. El evento benéfico había sido solo el comienzo. Al día siguiente, mi compromiso con Alejandro era el tema principal en todas las redes sociales y medios de comunicación. No faltaban los comentarios sorprendidos, las especulaciones sobre nuestras razones y, por supuesto, los intentos de Mateo por desacreditar la noticia. Cuando llegué a la oficina esa mañana, Julia me recibió con una expresión tensa. Tienes que ver esto, dijo, extendiéndome su teléfono. En la pantalla, un artículo de una revista de chismes especulaba sobre mi relación con Alejandro. Pero lo que más llamó mi atención fue la declaración de Mateo: Valeria es una mujer impulsiva. Está usando este compromiso para vengarse de mí, pero en el fondo sé que sigue sintiendo algo por mí. Solo necesita tiempo para darse cuenta. Sentí que la rabia me recorría de pies a cabeza. No solo se atrevía a dudar de mi relación, sino que también intentaba presentarme como una mujer caprichosa e inmadura. Este hombre no tiene límites, murmuré, devolviéndole el teléfono a Julia. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella, preocupada. Nada, dije con firmeza. No le daré el gusto de reaccionar. Que se hunda solo con sus palabras. Sin embargo, Mateo no tardó en buscarme directamente. Esa tarde, mientras trabajaba en mi oficina, mi secretaria me avisó que él estaba en la recepción. Dile que no estoy disponible, respondí sin dudarlo. Pero Mateo no aceptó un no como respuesta. Minutos después, irrumpió en mi despacho con el ceño fruncido. ¿Qué crees que estás haciendo?, espetó. Me crucé de brazos. Trabajando. Algo que tú deberías hacer en lugar de perder el tiempo aquí. Valeria, sabes que esto es un error, insistió, acercándose. Alejandro solo está usándote. No es alguien en quien puedas confiar. Reí con ironía. ¿Y tú sí?
¿El hombre que me abandonó por otra mujer y ahora pretende decirme que es lo mejor para mí? Su mandíbula se tensó. Lo hice por tu bien. Quería que fueras más fuerte. Lo miré fijamente, sin dejar que sus palabras me afectaran. Pues lo lograste, Mateo. Me hiciste lo suficientemente fuerte como para darme cuenta de que no te necesito. Él parecía incapaz de aceptar la verdad. Dio un paso más, como si intentara convencerme con su mera presencia. Aún estás a tiempo de arreglar esto. Cancela ese compromiso y regresa conmigo. Sé que en el fondo aún me amas. Sentí una mezcla de lástima y desprecio. Antes, sus palabras habrían sido mi debilidad. Pero ahora solo me parecían patéticas. Vete, Mateo, dije con firmeza. No quiero verte nunca más. Por un momento, pareció querer insistir. Pero algo en mi mirada lo detuvo. Con un último resoplido de frustración, giró sobre sus talones y salió de mi oficina, dejando tras de sí un eco de lo que alguna vez fue. Me dejé caer en mi silla y suspiré profundamente. Sabía que esta no sería la última vez que intentaría interferir en mi vida. Pero estaba lista para enfrentarlo. Porque por primera vez, mi corazón ya no le pertenecía. Capítulo 9. Después del encuentro con Mateo, supe que no se rendiría tan fácilmente. Pero eso no significaba que yo fuera a detenerme. Tenía cosas más importantes en las que pensar, y una de ellas era Alejandro. Esa noche, él me invitó a cenar en un restaurante elegante. Sabía que tenía algo importante que decirme por la forma en que me miraba, como si estuviera midiendo cada una de sus palabras. ¿Cómo fue tu día?, preguntó con suavidad mientras degustábamos el vino. Suspiré. Interesante. Mateo apareció en mi oficina otra vez. Sigue sin aceptar la realidad. Los ojos de Alejandro se oscurecieron levemente, pero mantuvo la compostura. ¿Te molestó? Negué con la cabeza. No, solo me confirmó algo que ya sabía. No siento nada por él. Alejandro pareció satisfecho con mi respuesta, pero en lugar de hablar de Mateo, cambió de tema. Quiero que nos vayamos de viaje, soltó de repente. Parpadeé sorprendida. ¿Un viaje? ¿A dónde? A París. Unos días lejos de aquí, sin distracciones. Solo tú y yo. Su propuesta me dejó sin palabras. Había pasado tanto tiempo enfocándome en demostrarle algo a Mateo que me di cuenta de que no había disfrutado realmente mi relación con Alejandro. ¿Y si este compromiso no era solo una forma de alejarme de mi pasado? ¿Y si realmente había algo más entre nosotros? Sonreí. Me encantaría. 2 días después, aterrizamos en París. Alejandro no escatimó en detalles. Nos hospedamos en un lujoso hotel con una vista espectacular de la Torre Eiffel. La primera noche, caminamos por las calles iluminadas, disfrutando del ambiente mágico de la ciudad. Nos detuvimos en un puente sobre el Sena, y Alejandro, con una mirada más seria de lo habitual, tomó mis manos. Valeria, quiero preguntarte algo, dijo con voz profunda. Mi corazón latió con fuerza. ¿Qué sucede? Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió, revelando un hermoso anillo de compromiso. Quiero que este compromiso deje de ser solo un acuerdo. Quiero que sea real. Quiero casarme contigo porque te amo, Valeria. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. Su confesión era sincera, llena de una ternura que jamás imaginé recibir después de todo lo que había vivido. ¿Podía yo corresponder a esos sentimientos? Miré sus ojos, buscando mi respuesta en ellos. Y la encontré. Sí, Alejandro, dije, con la voz llena de emoción. Me casaré contigo. Él deslizó el anillo en mi dedo y sellamos nuestra promesa con un beso bajo las luces de París. Por primera vez, el pasado no importaba. Solo el presente y el futuro que estábamos a punto de construir juntos. Capítulo 10. El viaje a París fue perfecto. Por primera vez en años, sentí que tenía el control de mi vida y que mi felicidad no dependía de demostrarle nada a nadie. Alejandro y yo disfrutamos cada momento, alejados de las preocupaciones y del pasado. Sin embargo, al regresar a la ciudad, me encontré con una sorpresa desagradable. Apenas bajamos del avión, mi teléfono vibró con un sinfín de mensajes y llamadas perdidas de Julia. Valeria, llama en cuanto puedas. Hay un problema. Preocupada, devolví la llamada de inmediato. Su voz sonaba alterada. Mateo estuvo en la oficina, me dijo sin rodeos.
Insistió en hablar contigo y cuando le dije que estabas de viaje, perdió la paciencia. Empezó a decir que no ibas a casarte con Alejandro porque aún era su prometida y que todo esto era un juego tuyo para provocarlo. Suspiré, pasando una mano por mi frente. ¿Hasta dónde pretendía llegar Mateo con esta obsesión absurda? ¿Hizo algo más? Sí. Dio declaraciones a la prensa, diciendo que Alejandro te manipuló para alejarte de él. Sentí la mano de Alejandro apretar la mía en señal de apoyo. Había escuchado todo. Esto es ridículo, murmuré, furiosa. ¿Qué piensa lograr con esto? No lo sé, pero deberías prepararte. La noticia ya está en todas partes. Colgué con un suspiro y miré a Alejandro. Sus ojos reflejaban calma, aunque sabía que la situación no le agradaba. No podemos dejar que esto nos afecte, dijo con determinación. Mateo está desesperado y hará lo que sea para llamar tu atención. Asentí. Ya no era la misma mujer ingenua de antes. No le daría el gusto de arruinar este momento de mi vida. Al día siguiente, volví a la oficina como si nada hubiera pasado. No iba a esconderme ni a ceder a los caprichos de Mateo. Sabía que tarde o temprano volvería a aparecer. Y, efectivamente, no tardó mucho. Apenas había pasado media hora cuando mi secretaria entró con expresión tensa. El señor Mateo Chan está aquí otra vez. Dice que necesita hablar contigo. Levanté la mirada con serenidad y respondí con firmeza. Dile que no tengo nada que hablar con él. Pero como era de esperarse, Mateo no aceptó el rechazo. Irrumpió en mi oficina sin permiso, cerrando la puerta detrás de él. Valeria, tienes que detener esto, soltó con desesperación. Lo miré con frialdad. No hay nada que detener. Voy a casarme con Alejandro y no hay nada que puedas hacer al respecto. Él rió, incrédulo. ¿De verdad crees que te ama? Solo te está usando. Eres una forma de humillarme. Me crucé de brazos. No todos los hombres son como tú, Mateo. No todos aman por conveniencia. Su expresión cambió. Parecía haber perdido toda su arrogancia. Valeria, me equivoqué. Lo sé. Pero podemos arreglarlo. No puedes amarlo de verdad. Sus palabras ya no tenían efecto en mí. Lo miré fijamente, sintiendo una extraña mezcla de indiferencia y alivio. Tal vez antes habría dudado, pero ahora lo tengo claro. Te superé, Mateo. Y eso es lo que más te duele. Sin más que decir, abrí la puerta y señalé hacia afuera. Vete. No vuelvas. Mateo me miró por última vez, con frustración y tristeza en sus ojos, antes de salir. Esta vez, supe que era definitivo. Mi pasado ya no tenía poder sobre mí. Ahora, todo lo que importaba era mi futuro con Alejandro. Capítulo 11. A pesar de haber echado a Mateo de mi oficina, una parte de mí sabía que él no se rendiría tan fácilmente. No porque me amara, sino porque su orgullo no le permitía aceptar que lo había dejado atrás. Sin embargo, yo tenía asuntos más importantes que atender. La boda con Alejandro estaba cada vez más cerca y, por primera vez en mucho tiempo, sentía verdadera emoción por el futuro. Ese día, Alejandro y yo nos reunimos con la organizadora de bodas para afinar los últimos detalles. Estábamos decidiendo el menú cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo en mi interior me advirtió que debía responder. Sí. La voz del otro lado era desesperada. Valeria. Soy Julia. Necesito verte ahora mismo. Es sobre Mateo. Mi corazón se aceleró. Miré a Alejandro, quien me observó con preocupación. ¿Qué sucede con él? Está mal, Valeria. Ha estado bebiendo toda la noche y no deja de hablar de ti. Dice que no puede soportar verte con Alejandro, que cometió un error y que prefiere morir antes que perderte. Exhalé con frustración. ¿Hasta dónde llegaría su desesperación? No podía seguir cayendo en sus juegos. No es mi problema, Julia. Él tomó sus decisiones, y yo tomé las mías. Lo sé, pero tengo miedo de que haga algo estúpido. Si no quieres verlo, lo entiendo. Solo, dime qué hago. Mi primer instinto fue decirle que no me importaba, que él era responsable de sus acciones. Pero algo en mí se sintió inquieto. No porque todavía sintiera algo por Mateo, sino porque no quería cargar con el peso de ignorarlo si realmente estaba al borde del abismo. Suspiré. ¿Dónde está?
Cuando llegué al bar donde Julia me dijo que estaba, lo encontré en una esquina, con varias botellas vacías a su alrededor. Su aspecto era un desastre, desaliñado, con los ojos rojos e hinchados. Cuando me vio, dejó escapar una risa amarga. Así que, aún me queda un poco de poder sobre ti, murmuró con la voz pastosa por el alcohol. Crucé los brazos, manteniendo la distancia. No. Solo vine porque Julia estaba preocupada. Nada de lo que hagas cambiará el hecho de que me voy a casar con Alejandro. Él golpeó la mesa con el puño, frustrado. No puedes casarte con él. No lo amas, Valeria. Lo miré fijamente. Sí lo amo. Y aunque no lo hiciera, tampoco te elegiría a ti. Mateo se quedó en silencio. Por primera vez, pareció entender que no había marcha atrás. ¿Por qué no podemos volver a intentarlo? Susurró. Antes eras mía, nunca fui tuya, Mateo. Y ahora, menos que nunca. Me di la vuelta y me dirigí hacia la salida. No me importaba si lloraba, si gritaba o si intentaba detenerme. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Mientras salía del bar, sentí un alivio indescriptible. Había enfrentado a mi pasado una última vez y lo había dejado atrás para siempre. Ahora, todo lo que quedaba era seguir adelante, y preparar mi boda con el hombre que realmente me amaba. Capítulo 12. Con Mateo fuera de mi vida, me enfoqué en lo realmente importante, mi futuro. La boda con Alejandro estaba cada vez más cerca y, con ello, la esperada reunión de exalumnos donde entregaría personalmente las invitaciones. Era una oportunidad perfecta para demostrar que la Valeria de antes había desaparecido por completo. El evento se celebraría en un lujoso salón de hotel, y al llegar, sentí las miradas clavarse en mí. Algunos susurraban, otros me miraban con sorpresa, y unos pocos con envidia. Sabían que ahora era una mujer de éxito, comprometida con uno de los hombres más poderosos del país. Julia se acercó con una sonrisa cómplice. Se mueren por saber qué haces aquí, Valeria. Nadie esperaba que vinieras. Sonreí con tranquilidad. Es hora de que sepan que estoy mejor que nunca. Con un elegante vestido negro y la cabeza en alto, comencé a repartir las invitaciones. La mayoría me felicitaba con sonrisas forzadas. Algunos intentaban halagarme, como si así pudieran borrar el desprecio que alguna vez me mostraron. Pero yo solo tenía un objetivo en mente, Mateo. Lo encontré en un rincón, acompañado de su inseparable amiga de la infancia. Parecía incómodo, como si esperara que pasara de largo. Pero no lo haría. Me acerqué con calma y extendí una invitación hacia él. Te invito a mi boda, Mateo. Él frunció el ceño y miró la invitación como si fuera veneno. No voy a ir, espetó con frialdad. Sonreí con indiferencia. No importa si vienes o no. Solo quería que supieras que me casaré con un hombre que realmente me valora. A su lado, su amiga de la infancia se tensó. Era evidente que la situación le incomodaba. Mateo apretó los puños. No puedes casarte con él. No tienes mi permiso. Reí suavemente. Su desesperación era patética. No necesito tu permiso, Mateo. Perdí mi tiempo demasiado contigo. Ahora, estoy con alguien que realmente vale la pena. Le di la espalda y me alejé, sintiéndome más libre que nunca. Ya no era la mujer que una vez imploró por su amor. Ahora, estaba lista para un nuevo comienzo. Capítulo 13. Después de la reunión de exalumnos, la noticia de mi boda con Alejandro se propagó rápidamente. Todos hablaban de ello, y más de uno intentó acercarse a mí por interés. Pero lo único que realmente me importaba era que Mateo había recibido la invitación. Sabía que su orgullo no le permitiría ignorarla tan fácilmente. Y no me equivoqué. Al día siguiente, mientras tomaba un café en la terraza de mi oficina, mi secretaria entró con una expresión incómoda. El señor Mateo Chan está aquí. Dice que es urgente. No suspiré ni mostré molestia. Solo asentí. Déjalo pasar. Cuando Mateo entró, su expresión era sombría. Su mirada estaba cargada de frustración y algo que, quizás, era arrepentimiento. ¿Por qué lo haces? Soltó sin rodeos. Me crucé de brazos, manteniendo la calma. ¿Hacer qué, Mateo? Casarte con él. No puedes amarlo. Solté una risa suave. ¿Y por qué crees eso? ¿Porque no es un hombre como tú? Tal vez precisamente por eso lo amo.
Porque él es todo lo que tú nunca pudiste ser. Mateo apretó los dientes. Sabes que lo nuestro no terminó bien. Pero yo sí te amé. Lo miré con lástima. No, Mateo. Me quisiste cuando me tuviste segura a tu lado. Cuando fui lo suficientemente ingenua como para creer en tus promesas vacías. Pero el amor real no abandona, no humilla, no traiciona. Y eso es algo que jamás entendiste. Dio un paso adelante, pero levanté la mano para detenerlo. No arruines lo poco de dignidad que te queda. Yo ya pasé la página. Hazlo tú también. Vi la lucha interna en sus ojos, pero sabía que no podía cambiar el pasado. Mateo Chan había perdido su oportunidad, y no había vuelta atrás. Sin otra palabra, salió de mi oficina. Y en ese momento, supe que mi historia con él había terminado para siempre. Ahora, solo quedaba un capítulo por escribir, mi vida al lado del hombre que realmente me amaba. Capítulo 14. Era un día común y corriente, o al menos eso pensé en un principio. Estaba en mi estudio, concentrada en la pintura que llevaba semanas trabajando. Los trazos del pincel sobre el lienzo me ayudaban a despejar mi mente, pero al mismo tiempo, el peso del pasado seguía rondando en mi mente. Mateo. La visita que había tenido unos días atrás seguía afectándome más de lo que quería admitir. De repente, el sonido del timbre interrumpió mis pensamientos. Miré el reloj. No esperaba a nadie. Sin embargo, cuando abrí la puerta, no era otra persona más que él, Mateo, nuevamente. Esta vez, no estaba solo. A su lado estaba una mujer. Su rostro me era familiar, aunque no recordaba su nombre de inmediato. Pero cuando la vi, una sensación extraña me recorrió, como si supiera exactamente quién era. La amiga de la infancia, pensé de inmediato. La mujer que había estado entre ellos todo el tiempo, la razón por la cual Mateo me había dejado en el campo. La razón de mi sufrimiento. Valeria, dijo Mateo, su tono serio, casi demasiado serio. Mi corazón dio un vuelco. No me sorprendió verlo, pero sí la manera en que se presentaba. Como si todo lo que había pasado entre nosotros no significara nada, como si estuviéramos retomando una conversación interrumpida hacía solo unos días. Pero no, habían pasado años, y ahora las cosas eran diferentes. ¿Qué hacen aquí? Pregunté, con una mezcla de frustración y curiosidad. Sabía que este momento iba a llegar, pero no estaba preparada para enfrentarlo de esta manera. La mujer a su lado dio un paso al frente. Era alta, de cabello largo y oscuro. Vestía con elegancia, con una sonrisa en el rostro que parecía un poco forzada. Hola, Valeria. Soy Claudia, un placer finalmente conocerte, dijo, alargando su mano. La sorpresa me recorrió. Ella era mucho más fría que Mateo, pero no podía negar que había algo en ella que me incomodaba. Sabía que su presencia era la que había causado el vacío entre Mateo y yo, la que había llevado a mi abandono. La que, en teoría, había sido la mejor amiga de Mateo desde siempre. ¿Por qué están aquí? Volví a preguntar, ahora mirando directamente a Mateo, quien se mantenía en silencio, observándome con una expresión que no lograba leer. Claudia sonrió levemente y luego se giró hacia Mateo. Era obvio que había algo más en esta visita que una simple charla. No había venido solo para disculparse o pedir perdón. Algo más estaba en juego. Vinimos porque, empezó Mateo, antes de detenerse y respirar hondo. Porque quiero que sepas algo. He estado pensando mucho en todo lo que pasó, y he decidido que es hora de que tú, de alguna manera, aprendas a aceptar lo que realmente soy. Las palabras de Mateo me golpearon de una manera inesperada. Miré a Claudia, buscando alguna pista en su rostro, pero ella solo me observaba con una calma distante, como si todo esto fuera una escena más que debía presenciar. De alguna manera, sentí que este momento ya estaba guionado, como si ellos ya hubieran planeado lo que iban a decirme. ¿Qué estás tratando de decirme, Mateo? Pregunté, ahora con más fuerza. Mi paciencia estaba comenzando a agotarse. Mateo me miró fijamente. Lo que quiero decirte es que, este tiempo sin mí, sin mi apoyo, te ha servido. Ahora eres más fuerte, más independiente. Y eso me gusta, Valeria. Pero aún tienes mucho que aprender. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. No estaba segura de qué esperaba lograr con eso. ¿De verdad pensaba que, después de todo lo que había hecho, aún iba a escuchar sus consejos? ¿Qué iba a permitirle que entrara nuevamente en mi vida?
Que le daría una segunda oportunidad, simplemente porque él había cambiado, supuestamente. No necesito tus lecciones de vida, dije finalmente, con una sonrisa amarga. No necesitas venir aquí para decirme lo que puedo o no puedo hacer. Si crees que ahora vas a entrar en mi vida como si nada hubiera pasado, te equivocas. Ya no soy esa Valeria que te necesitaba. La mujer que soy ahora es más fuerte, más capaz, y no tengo lugar para ti ni para tus historias de redención. Mateo me observó en silencio, como si estuviera buscando una reacción que no llegaba. Claudia, por su parte, no parecía sorprendida, aunque su expresión se había suavizado levemente. No esperes que todo sea tan fácil, Valeria, dijo Mateo, dando un paso hacia mí. Sé que todo esto es doloroso, pero quiero que entiendas que lo hice por ti. Quería que fueras más fuerte, que pudieras brillar por ti misma. Te dejé ir, sí, pero no lo hice porque no te amara. Lo hice porque creí que sería lo mejor para los dos. Mi respiración se volvió más pesada. El dolor de recordar cómo me había dejado en el campo, solo para hacerme más fuerte, me provocaba una ira controlada. No fue lo mejor, Mateo. Me abandonaste cuando más te necesitaba. Y ahora vienes a decirme que lo hiciste por mi bien. Lo miré directamente a los ojos, sin titubear. Ya no eres parte de mi vida, y tampoco lo serás en el futuro. Me giré para cerrar la puerta, dejando atrás a Mateo y a Claudia, quienes aún se quedaron allí, como si esperaran algo más. Pero ya no había nada más que decir. El pasado estaba cerrado, y yo no iba a dejar que entraran de nuevo en mi vida, no de esa manera. Capítulo 15. Después de la visita inesperada de Mateo y Claudia, mi vida continuó, pero algo en mí había cambiado para siempre. Había cerrado un capítulo que, aunque largo y doloroso, ya no tenía cabida en mi futuro. Mateo había sido una parte importante de mi vida, pero ya no era el hombre con el que me había soñado pasar el resto de mis días. Ese futuro había quedado atrás, y ahora, solo importaba lo que viniera. Alejandro, mi prometido, estaba más presente que nunca. A medida que pasaban los días, nuestra conexión se profundizaba, y el amor que sentíamos el uno por el otro se hacía más fuerte. Me había demostrado una y otra vez que él sí era el hombre con el que quería pasar mi vida, y su apoyo incondicional me había dado la confianza que necesitaba para seguir adelante. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, me miró con esa expresión suave y serena que siempre me calmaba. Sus ojos eran como un refugio, y siempre encontraba paz en su mirada. ¿Cómo te sientes, cariño?, me preguntó, sujetando mi mano con firmeza. Bien, más fuerte que nunca, respondí con una sonrisa. Era la verdad. Mi vida había dado un giro inesperado, pero al final, el dolor me había dado la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo. Alejandro me sonrió y me besó la frente, un gesto tierno pero lleno de significado. Sabía que las huellas del pasado aún estaban en mi corazón, pero también sabía que juntos habíamos construido algo más sólido y duradero que cualquier cosa que Mateo pudiera ofrecerme. A pesar de la presencia de Mateo y su intento de regresar a mi vida, ya no sentía la misma conexión con él. Lo que había entre nosotros se había roto mucho tiempo atrás, y ahora solo quedaba un eco de lo que alguna vez fue. Mientras caminábamos, mi mente volvía a los momentos difíciles que había enfrentado, pero también recordaba lo que había logrado gracias a mi propio esfuerzo y fortaleza. Un par de días después, recibí una llamada que me hizo sonreír. Era el CEO de la empresa donde Alejandro trabajaba. Habíamos estado hablando sobre una posible colaboración para un proyecto que me apasionaba, y su invitación era clara: quería que fuera parte de su equipo. Mi corazón latió con fuerza al saber que mi carrera estaba tomando un giro increíble, pero también sabía que este era el comienzo de algo nuevo. Algo que no habría sido posible si no me hubiera dado el valor de seguir adelante y dejar atrás mi pasado. Al llegar a la oficina, me encontré con Alejandro, quien, al ver mi expresión, ya sabía que había algo importante por contarme. «Lo lograste», exclamó, abrazándome fuertemente. ¡Qué emoción! Sabía que lo lograrías. Me reí, abrazándolo con la misma intensidad. Gracias por siempre creer en mí, por siempre estar ahí, dije, mi voz temblando ligeramente por la emoción. Aquella noche, celebramos con una cena tranquila, solo los dos, como siempre. Mientras comíamos, miré a Alejandro con los ojos llenos de gratitud. Habíamos pasado por muchas cosas, pero todo había valido la pena. Quiero que sepas que, ahora más que nunca, estoy segura de lo que quiero, dije con firmeza. Alejandro me miró, con una sonrisa que solo él sabía dar. ¿Y qué es eso?, preguntó,
curioso. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero que seas tú quien esté a mi lado en todos mis logros, y en todas las batallas que nos depara la vida. Sus ojos brillaron de emoción. Y yo quiero lo mismo, Valeria. Porque tú eres la única que ha estado en mi vida cuando más lo necesitaba. Nos tomamos de las manos y, en ese momento, supe que no había nada más importante que lo que estábamos construyendo. No necesitaba mirar hacia atrás, porque el futuro estaba lleno de posibilidades, y yo tenía a la persona correcta a mi lado. Epílogo, perspectiva de Mateo. Han pasado meses desde la última vez que vi a Valeria. El recuerdo de su rostro, de su mirada decidida, sigue en mi mente. Aquel día en su puerta, cuando creí que podía redimir lo que había hecho, se me escapó entre las manos. Aún me reprocho la decisión que tomé años atrás. La dejé ir, convencido de que necesitaba aprender por su cuenta, que necesitaba crecer para ser la mujer que realmente mereciera mi apellido, la esposa perfecta para la familia Chan. Pensé que estaba haciendo lo correcto, que la estaba liberando para que pudiera convertirse en una versión más fuerte de sí misma. Pero, al final, lo único que logré fue perderla. Recuerdo cómo la vi por primera vez después de esos 4 años. Me sentí como si todo el tiempo que había pasado no hubiera servido de nada. Allí estaba, tranquila, sin rastro de dolor en su rostro. Me sorprendió, me desarmó. No era la Valeria que había dejado atrás, que lloraba por mí. Ya no la dominaba la necesidad de mi presencia, estaba serena, fuerte. Había superado todo lo que le había hecho, y yo seguía siendo el mismo. Lo siento, señor Chan, pero yo ya me casé. Esas palabras siguen retumbando en mis oídos. Era como si todo mi mundo se desmoronara en ese momento. Lo peor de todo fue la forma en que lo dijo, con una calma tan absoluta que me hizo sentir pequeño, insignificante. Valeria había cambiado, y yo estaba demasiado tarde para entenderlo. A Claudia, la amiga que me había acompañado en esa visita, la miré en ese momento con cierta frustración. Había creído que ella podría ser un apoyo en todo esto, pero incluso su presencia a mi lado no me hizo sentir mejor. Claudia, que siempre había estado allí, nunca fue más que un consuelo temporal. Nunca fue Valeria. Después de la puerta cerrada, quedé parado allí, mirando el lugar donde había estado Valeria, preguntándome si alguna vez entendí realmente lo que ella significaba para mí. Y luego, la dura realidad me alcanzó, ella ya no era mía. Nunca más lo sería. Volví a mi vida, a mi mundo de negocios, a las presiones y expectativas familiares que siempre me habían ahogado. Pero nada de eso me hacía sentir completo. No podía dejar de pensar en cómo la había perdido, y lo peor de todo, en cómo me había convencido a mí mismo de que estaba actuando por su bien. Si tan solo hubiera estado dispuesto a ver más allá de mis propias inseguridades, tal vez podría haberla tenido a mi lado, como siempre debió ser. El teléfono sonó una vez más. Era mi madre, con esa voz que siempre me recordaba lo que se esperaba de mí. Preguntó sobre mi trabajo, sobre mi futuro, sobre el próximo paso que daría. Pero en lugar de escucharla, me encontré mirando las fotos en mi teléfono, aquellas fotos antiguas de Valeria, de nosotros juntos. Y lo que más me dolió de todo esto fue darme cuenta de que, a pesar de todo lo que había intentado, nunca fui capaz de darle lo que realmente necesitaba, mi amor incondicional, mi apoyo. Ella ahora está casada con otro hombre. Un hombre que, según me enteré, la hace feliz. Un hombre que estuvo a su lado cuando yo decidí dejarla ir. Mientras yo aquí, atrapado en la sombra de mis propios errores, me doy cuenta de que el amor que compartimos se desvaneció, y nunca más se recuperará. Valeria lo logró. Ella se levantó, encontró la fuerza en sí misma, y ahora tiene lo que merece, un futuro brillante y un amor verdadero. Mientras tanto, yo me quedo con la amarga lección de que, a veces, lo que crees que haces por el bien de alguien, puede ser lo que más daño le hace. Quizás algún día, cuando ya no quede más que un eco de lo que fue, podré encontrar la paz con lo que hice. Pero por ahora, lo único que sé es que la perdí, y nunca volveré a tener una oportunidad de hacer las cosas bien.